Bueno, a modo de repaso tenemos el siguiente ejercicio, un repaso para preparación al examen. Tenemos este ejercicio, ¿no? Obviamente aquí nos falta el valor de la fuente V1. ¿Cuánto sería? Vamos a ponerle 10 voltios, ¿ya? Listo. Nos piden encontrar alguna corriente por ahí. Imagínense que le pidan esta corriente. Y X más menos BY. Eso le vamos a pedir en el examen, ¿ya? Yo le voy a poner así y le voy a decir cuánto vale la corriente IX y el voltaje de BY. Listo, eso es todo. Usted va a tener que hacer lo siguiente. Ingeniero, disculpe que le interrumpa antes que empiece. Una consulta. Dígame. ¿El examen con usted va a ser presencial o virtual por lo que está pasando en la U? No sé, la verdad. Hay que preguntarle al licenciado Montenegro. Yo también le voy a preguntar y según lo que me diga, yo le voy a decir eso a la presidenta de curso y el presidente le va a decir eso a ustedes en el chat, ¿no? O supongo que les va a llegar también un correo explicando se va a llevar la modalidad del examen. O sea, aparte de lo que yo les diga por medio del presidente, de la, supongo que la universidad se va a comunicar con ustedes a través de los canales no permitidos como los correos. Entonces hay que esperar que tomen esa resolución. Ah, ya listo, ingeniero. Es que como algunos docentes han dicho que es virtual, entonces por eso le Sea, preguntaba. normalmente mi examen es presencial, pero no conmigo, sino con un colega, pero si dicen que es virtual, entonces es virtual, pero hay que esperar qué dicen oficialmente. Van a sacar un comunicado explicando qué decisión se toma y entonces ahí ya sabemos y tenemos que regirnos a eso. ¿Ya? Listo, ingeniero, muy amable, muchas gracias. Ya. Ya, entonces, continuamos. Tenemos este ejercicio, entonces tenemos que empezar a reducirlo, ¿no? Por ejemplo, eh, ahí podemos ver que hay un paralelo entre tres resistencias, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Yo digo, este punto es el mismo que este punto y es el mismo que este punto. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Sí, yo veo. Déjame coger otro color. Sí, son el mismo punto. Ahora voy a coger los extremos. Entonces es obvio que estas tres resistencias están en paralelo. Resuelve el paralelo de un K paralelo con 1,5K y ese resultado lo puede coger y hacer paralelo a 380 ohms. Yo le recomiendo que para que no se vaya a confundir, que suele pasar, no ponga esto como un K, sino que póngalo como 1000. Y esto póngalo como 1500. ¿Por qué le recomiendo eso? Porque hay gente que hace el paralelo entre 1, 1,5 y 380, y eso está mal. 1, 1,5, 380. No, porque el 1 y el 1,5 está con las unidades del K, y este no tiene K, entonces debería ser 1000, 1500 y 380. ¿Ya? ¿Cuánto sale eso? Bueno, tenemos el resultado de hacer paralelo a las 3. Recuerde que usted en el examen tiene que poner lo que está multiplicando, lo que está dividiendo, lo que está sumando, todo eso tiene que poner.
¿ya? Y tener en cuenta en qué unidades está trabajando, ¿no? Esto le salió ohmios, 232,65 ohmios. Ese es el paralelo entre las tres resistencias, entre R1, perdón, R4, R2 y R3. R4, R2 y R3. Bueno, vamos a borrar lo que garabateé aquí, esto que está aquí, ¿ya? Y vamos a eliminar dos de esas tres resistencias, ¿ya? Esa resistencia que está aquí cambió de valor a un valor de 232,65. ¿Ya? Bueno, esos huecos que tenemos aquí, ¿qué hacemos con esos huecos? ¿Los llenamos con cable o los dejamos abiertos? Los dejamos abiertos. Y si los dejamos abiertos, nos damos cuenta que este cable no está haciendo nada, esto no está haciendo nada, y esto de acá no está haciendo nada. ¿Ya? Listo, entonces podemos darnos cuenta que eso es una serie. Hay que sumar 262,65 más 220. Como es una serie, ese hueco que está ahí lo rellenamos. ¿Ya? Y la resistencia va a tomar un nuevo valor. Sería 452,65. 452,65. Si sumé mal, me avisan, ¿no? Está Oh, bien, ingeniero. ya, gracias. Entonces, 1, ya está. Listo, entonces ya hemos reducido la resistencia equivalente y ahora vamos a encontrar voltajes y corrientes. Si hasta ahí está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala antes de continuar. Bueno, como todo está claro, vamos a empezar. Entonces, eh, vamos a ir de atrás para adelante, ¿no? Ya tenemos la resistencia equivalente que salió 462,65 ohms. Eso quiere decir que todas estas resistencias que están aquí se pueden reemplazar por una sola resistencia. Eso es lo que vale eso. Eso es lo que te quieren decir. ¿Ya? Ahora, nosotros claramente podemos ver que toda la fuente de 10 voltios envía energía hacia la resistencia de 452,65. Entonces aquí más menos va a caer 10 voltios. ¿Por qué más menos? Porque esta de aquí tiene un más arriba y esta de aquí tiene un menos abajo. Entonces aquí va a caer el más, aquí va a caer el menos 10 voltios. ¿Listo? Ahora, las corrientes siempre van desde el más hasta el menos. Entonces la corriente va a tener un sentido para abajo, mire, desde el más hasta el menos. Esa corriente para abajo le vamos a llamar I1. Y usted sabe que la única fórmula que tenemos es voltaje es igual a corriente por resistencia. Ya. Y la corriente despejando sería igual a V para R. Vamos a usar esta segunda fórmula despejada con I, ¿no? V para R. Entonces, I1 que es V para R, sabemos que el V vale 10, el R vale 452,65. ¿Cuánto vale I1?
¿Cuánto queda esa división? Bueno, y tenemos unos resultados, 0.022 me han puesto, y yo voy a poner lo mismo pero con otras unidades, ¿no? 22 miliamperios, ¿ya? Es lo mismo, solo que con notación científica, ¿no? Acuérdense que mili es 10 a la menos 3. Entonces, si hasta aquí me sigue escribiendo ok, si tienen una pregunta, háganme. Ya, entonces, este 452 fue el resultado de la unión de esta resistencia de aquí como esta resistencia de acá, ¿no? Hagan de cuenta que estos son los papás, papá, mamá y el hijo, ¿no? Esta familia que comparte, mismo que, escríbelo en el chat. ¿Cuál es la característica de esta familia? ¿Qué comparten? La misma intensidad, ¿no? Sí, la misma intensidad, muy bien. Entonces, aquí yo voy a dibujar una corriente que se llama I1 y aquí voy a dibujar una corriente que se llama I1, ¿ya? Puede haber una pequeña confusión de cómo poner las corrientes. Vamos a analizarlo. Esa I1 que está ahí es fácil darse cuenta que va así, ¿no? Porque la I1 original va para abajo, la I1 en la resistencia de 232.75 tiene que ir para abajo. Pero la corriente que va acá en la resistencia R1, ¿cómo decidimos si va para acá o si va para allá? ¿Ya? Yo creo que es bastante lógico que va en este sentido. ¿Por qué? Porque la única forma de que la I1 vaya para abajo es que hubiera venido así, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo que la I1 en la R1 va hacia la derecha, porque si termina yendo para abajo, en la siguiente curva, entonces tuvo que haber venido para la derecha. ¿Está claro con eso de ahí? Si lo tiene claro, escriba así. Y también hay una I1. Entonces, el I1 tuvo que haber entrado por un más y salido por un menos. Tuvo que haber entrado por un más, salido por un menos. ¿Ya? Si yo quiero sacar ese voltaje, va a ser igual a este 232.65 por I1, que vale 22 miliamperios. ¿Cuánto me sale este voltaje? Y el voltaje de acá, póngale, qué sé yo, B2, y este pongámosle B3, o BA, BB, como tú quieras. Pongámosle aquí B3. Esto vale 220 por I1 que vale 22 miliamperios. Ya, ¿cuánto vale B2 y B3? Deme esos dos voltajes, por favor. Bueno, entonces tenemos esos dos voltajes y lo que nosotros sabemos es que para comprobar vamos a sumar este voltaje con este voltaje y nos tiene que dar cercanos a 10, ¿no? Y si yo me pongo a ver, me va a dar 9.96, ¿ya? Muy cercano a 10. ¿Y por qué no salió 10 exacto? Porque probablemente al redondear los valores con la calculadora se perdieron decimales, ¿no? Pero estamos de acuerdo que esto está bien porque la suma de los dos voltajes tienen que dar parecido a 10, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces ahora que ya tenemos esto hasta aquí,
nos damos cuenta de algo. Y mira, la resistencia de 220 sigue siendo igual. No ha sido alterada, no ha sido sumada con alguien, ni hecho paralelo con nadie, ¿no? Entonces, que el voltaje V3, que tiene polaridad más acá y menos acá, se parece al voltaje VY. Entonces yo ya puedo decir que el voltaje que está aquí es 4,84 voltios. Si está entendido, escribo OK. Si tienen alguna pregunta, háganla. Bueno, me falta encontrar IX, pero lo que yo sí sé es que estas tres resistencias eran de una familia de paralelos y tuvieron un hijito paralelo que es este, ¿ya? Este es el hijito paralelo. Toda esta familia que comparte, escríbelo en el chat. ¿Qué características comparte? ¿Mismo qué? Mismo voltaje, ¿no? Muy bien, mismo voltaje. Entonces, yo voy a anotar los voltajes aquí, miren. Como el más está acá arriba, ¿no? Los máses van a ser aquí, ¿no? Aquí, acá y acá. Los menos son en el otro lado, ¿no? Menos, menos, menos. ¿Qué voltaje caen aquí? El voltaje que caen aquí es 5,12. 5,12 voltios. Acá 5,12 voltios. Y acá 5,12 voltios. Perfecto. Mire que yo necesito IX. Mire, yo necesito IX. Tengo la resistencia y el voltaje. Entonces, voy a usar esta fórmula de acá. Esta fórmula de aquí voy a usar. IX es igual a 5,12 voltios dividido por 380. ¿Cuánto sale esa división? Bueno, muy bien. En el chat me dice que sale 0,013. Yo lo voy a escribir con notación científica, que sería 13 miliamperios. ¿Ya? Y ya he respondido lo que me han preguntado. Respondí el IX y el VY. Cuando se vamos a resolver el siguiente ejercicio, me piden un voltaje X y una corriente Y. Y comenzamos a resolver la resistencia equivalente y nos damos cuenta que estas dos resistencias están en paralelo. Estas dos están en paralelo. Por favor, resuelve el paralelo entre 330 y 680. Y me lo escribe en el chat. ¿Ya? Aquí está. Ya. 222,17 me dicen. Ya. Usted sí va a tener que poner en la hoja del examen cómo sacó el 222,17. Va a tener que poner, escribir esto, mire. Tiene que escribir así, ¿no? 330 paralelo, este símbolo para decir que es paralelo, con 680. Ya, usted lo hace en su calculadora y aquí me pone que es igual a 222,17, ¿ya? Falta un 2, ya. Tiene que ponerme eso para yo saber cómo sacó el 222,17. Ya, yo entiendo que lo sacó haciendo el paralelo entre 330 y 680, ¿sí? No se olvide de poner eso en el examen, por favor. Entonces, yo voy a borrar una de las dos resistencias como
¿Es paralelo qué? ¿Qué pasa? ¿Lo dejo abierto o cierro ese hueco? Escríbelo en el chat. Aquí le voy a poner el resultado, ¿no? 222,17. Ya muy bien. Lo dejo abierto. Muy bien. Lo dejo abierto. Y si lo dejo abierto, ese cable no está haciendo nada. Ese cable está ahí sin hacer nada. Lo quito, ¿no? Quito este cable. Quito este cable. ¿Ya? Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Voy a borrar eso que está escrito con rojo, porque necesito espacio, ¿ya? Pero usted sabe que tiene que ponerlo en el examen. No lo va a borrar. Yo lo borro porque necesito espacio para seguir resolviendo, ¿no? Ya bueno, entonces, ya. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Yo me di cuenta que la de 220 con la de... Estas resistencias están en serie, mira. Esta, esta y esta están en serie. Entonces sume 100 más 220 más 222,27. ¿Y cuánto le da? Bueno, aquí tenemos ya la suma de las tres resistencias que me dio esto. Y sabemos que las otras resistencias hay que sacarlas de ahí. Hay que sacar esta, hay que sacar esta. ¿Ya? Esos huecos, recordando que estamos haciendo resistencias en serie, ¿los llenamos o los dejamos abiertos? ¿Qué hacemos? Muy bien, los llenamos, ¿no? Ahí lo lleno y ahí lo lleno, ¿no? Listo, hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos entendiendo. Escribo OK. Si tiene alguna pregunta, haga la pregunta. Bueno, continuamos entonces y nos damos cuenta que aquí hay un paralelo, ¿no? Hago un paralelo. Cuidado, hace un paralelo entre 1 y 542. Repito, cuidado, hace un paralelo entre 1 y 542. Ingeniero, Dígame, disculpe que le interrumpa, pero ahí está mal, 542, es 442,17. ¿sí le sumaste los 100 de abajo? ¿Sí le sumaste 200. estos 100 de aquí? Ah, ya, perfecto, perfecto, sí, lo siento. Ya. Entonces continuamos. En este caso estaban las tres en serie, ¿no? Les repito, ¿no? Estas tres estaban en serie. Por eso la suma me dio esto, ¿no? 542. Ya, ahora sí, continuamos. Repito, ¿no? Hay que hacer un paralelo, ¿no? Estas dos están en paralelo.
Pero cuidado, hace un paralelo entre 542 y 1. Cuidado, hace 1 paralelo 542. ¿Por qué está mal hacer 1 con 542? ¿Cómo debería ser ese paralelo? Esto está mal. Usted debería ser paralelo entre 1000 y 542. ¿Está entendido? Si está entendido, escriba así. Tiene que dejarlas en las mismas unidades. No puede ser que uno tenga K y el otro no tenga K. O todos tienen K o nadie tiene K. Así debe ser, ¿ya? Si está entendido, escriba así. Esto sí está bien. Ya, ya, ahora que tiene claro cómo debe de ser, dígame cuánto queda el paralelo. Bueno, ya tenemos un resultado. Déjame borrar esto, porque me va a ocupar espacio. Usted no lo borre cuando haga el examen. Usted deje todos sus cálculos en la hoja. Ya, y aquí me dice que es 844,24. Una de las dos desaparezco. La otra le pongo el valor que me dicen que salió. Ya. El hueco que generó la otra resistencia. ¿Qué hago con ese hueco? ¿Lo dejo abierto o lo cierro? Muy bien, ¿no? Lo dejo abierto. Entonces, como ese cable no está haciendo nada, lo quito. ¿Ya? Y ya estamos produciendo más el circuito. Hasta ahí entendido, si hasta ahí entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Continuamos, vamos a seguir reduciendo el circuito. Ya, yo veo ahí una serie entre las tres, ¿no? Yo veo serie esta, serie esta, serie esta. ¿Cuánto queda la suma de las tres resistencias? Súmelas y me dice el resultado en el chat. Ya se adelantaron y pusieron 903,24. Muy bien, gracias. Entonces, borro esto de aquí y borro estas dos resistencias. 903,24. Ya. Las otras dos huecos, como eran series, tengo que rellenarlos. ¿Ya? Listo, entonces. Si está entendido, escribo OK. Si tienen alguna pregunta, háganla. Muy bien, entonces, esto es importante, estudiantes, para que no se confundan, ¿no? Miren. Hay personas que cometen el error aquí de decir paralelo con este de acá. O paralelo entre este de aquí y este de acá abajo. Cuando usted tenga esa duda, haga la prueba, ¿no? ¿Este punto es el mismo punto que está acá? Sí, es el mismo punto. ¿Este punto de acá es el mismo punto que está acá? No, porque no puedo llegar de aquí hasta acá sin chocarme con esa resistencia. Y lo mismo va a pasar con la de abajo, ¿no? Con la de abajo voy a decir, ¿este punto es el mismo punto que está acá? Sí. ¿Este punto es el mismo punto que está acá? No, porque no puedo llegar sin chocarme con esta resistencia. Entonces no están en paralelo, ¿ya? ¿Qué tengo que resolver antes de resolver ese paralelo? Yo debería resolver esta serie, ¿ya?
Está entendido que primero tengo que resolver esa serie para ver si más adelante puede haber un paralelo o otra cosa. ¿Ya? Sí, perfecto. Entonces ya, dígame cuánto queda el resultado de esa suma, de esa serie. Cuidado, cometen ese error en el examen. Ya, 860 me dicen. Entonces, a una de las dos le pongo 860 y la otra la quito. Ya. Ese hueco que está ahí, como resolví una serie, lo voy a cerrar. Ahí está, ¿no? Listo. Ahora sí puedo hacer un paralelo entre estas dos. Ahora sí se puede hacer un paralelo. ¿Cuánto me queda el paralelo entre las dos? Ya, repito, usted sí tiene que hacer en el examen para yo poder ver, escribir esto, ¿no? 680 paralelo con 903.24. Eso sale, voy a copiar lo que usted dice que salió, ¿no? 440.54. 440.54. Usted sí tiene que anotar eso para yo saber cómo lo sacó, ¿no? Entonces, voy a elegir a una de las dos y a esa le voy a poner 440.54 y la otra la quito. Y como esto de aquí era un paralelo, usted sabe que tiene que dejar abierto ese hueco. Y si ese hueco está abierto, este cable no hace nada, este cable no hace nada, este cable no hace nada, ¿no? Ya, si hasta ahí me sigue, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Yo voy a borrar esto porque necesito espacio, pero usted no lo va a borrar del examen porque yo necesito verlo para calificar eso. Bueno, entonces ahí podemos darnos cuenta que el último paso es hacer una serie, hacer una suma. ¿Cuánto le queda a la serie de eso? Trescientos setenta punto cincuenta y cuatro. ¿Ya? Y como hice una serie, tengo que llenarle hueco. Listo, si está entendido, está ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, vamos a proceder a sacar los voltajes y las corrientes y vamos a empezar de atrás para adelante, ¿no? Vamos a empezar con este circuito chiquito que tenemos aquí, este circuito ya reducido, ¿no? Y nos damos cuenta que aquí hay un más, acá tiene que haber un más, acá hay un menos, acá tiene que haber un menos, y va a caer todos los 20 voltios ahí, ¿no? Perfecto. Ya tengo el voltaje ahí y necesito la corriente va desde el más hasta el menos. Esta corriente la voy a llamar I1. Usted la puede llamar IA, IB, y cualquier nombre, ¿no? Yo la quiero llamar I1. Y recuerda que tenemos una ecuación, una ecuación que vamos a despejar, ¿no? B igual es igual a I por R, ¿no? Ya sabemos eso. Y si queremos despejar I va a ser igual a B para R, ¿no? Entonces, viendo la segunda fórmula, esa I1 va a ser B que vale 20 y la resistencia vale 770. ¿Cuánto vale I1? Escríbelo en el chat.
0.0259, ¿no? Muy bien. Entonces, si yo lo escribo como mili, voy a escribir 25.9 miliamperios. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que estas tres resistencias que están aquí, estas tres resistencias, es una familia, tuvieron un hijito que es esta de acá. Esta es una familia de resistencias en serie y usted ya sabe que las resistencias de serie comparten la misma corriente. Entonces aquí voy a escribir un I1, acá voy a escribir un I1 y acá voy a escribir un I1. Quiero que sepa lo siguiente, ¿no? La I1 original que voy a poner es esta, ¿no? Porque es igualita a la que está acá, ¿no? Es igualita a esta. Y por lógica, si tienes que tu I1 bien, está así, la I1 tuvo que haber venido así, ¿sí o no? Entonces yo la voy a dibujar así. Y la I1, ¿cómo va a continuar por acá? Va a continuar así. Entonces la voy a escribir en este sentido, ¿no? Y como comparten la misma corriente, todas son I1, 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 I1. ¿Ya? A ver, ahí me pregunta Diego, ¿por qué 25.9 y no 25 mA? Porque alguien me está diciendo, Bolaños me pone ahí que sale 0,0259. Ese redondeé yo, ¿ya? Ya listo. Entonces, bueno, entonces aquí ya tengo estos voltajes, ¿no? Voy a coger otro color. La corriente en esta resistencia R4 tuvo que haber entrado por aquí, por el más, y tuvo que haber salido por el menos. La corriente tuvo que haber entrado por un más, salido por un menos. Tuvo que haber entrado por un más, salido por un menos. ¿Ya? El voltaje acá va a ser igual a 12 por I1. 12 por 25.9 miliamperios. Acuérdense que mil es 10 a la -3. El voltaje acá tuvo que haber sido 844. Usted ya empieza a multiplicar, ¿no? Punto 24 por 25.9 miliamperios. Y acá el voltaje tuvo que haber sido 47 por 25.9 miliamperios. ¿Ya? Entonces, dígame esos tres voltajes. Vamos llamándolos, qué sé yo, B2, este de aquí B3 y este de aquí B4, porque nos estamos inventando los nombres, ¿no? Bueno, a ver, aquí estamos mal, hemos cometido un error, porque yo me pasé de este gráfico a este gráfico, si se da cuenta, y no vi este gráfico de acá, ¿ya? Repito, ¿no? Yo me pasé de aquí hasta acá, cuando debí haber hecho de aquí a acá y acá, ¿no? Pero lo bueno es que nos dimos cuenta a tiempo, ¿ya? Entonces vamos a borrar eso. Esa corriente I1
es la corriente I1 que viene así, ¿ya? Es esta corriente I1, ¿ya? Y esa corriente I1, recuerde que este papá y esta mamá tuvieron este hijito de acá. Esta familia comparte la misma corriente. Entonces, aquí voy a poner I1 también. ¿Por qué la pongo en ese sentido? Porque es la única forma que coincide con la de acá, miren. Ya. La I1 tuvo que haber entrado por este más, tuvo que haber salido por este menos, tuvo que haber entrado por este más, salido por este menos. Entonces, el voltaje que está aquí va a ser 440 por I1 por 22, 25,9 miliamperios. Ya, resolvemos eso. Vamos a llamar eso B2. Y aquí este de acá le vamos a llamar B3. Y es 330 por 25,9 miliamperios. ¿Ya? ¿Cuánto quedan esos voltajes? Ahora sí. Y el otro me da 11,4. Entonces usted suma el 11,4 con el 8,54 y se va a dar cuenta que le va a salir 19,90 y algo, cercano a 20. Entonces yo voy a decir que esta respuesta tiene mucho más probabilidad de ser correcta, ¿no? Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Bueno, entonces nosotros ya sabemos, repito, ¿no? Ya sabemos que
este voltaje igual a este voltaje de acá porque están en paralelo. Pero sabemos que estas tres resistencias se hicieron serie y dieron como resultado el 903 que está acá. Toda esta familia va a compartir la misma corriente, pero no sabemos qué corriente pasa por la resistencia de 903. Para eso usamos esta fórmula que está acá, esta fórmula, y decimos que I2 es igual al voltaje para la resistencia. Y ya sabemos ahora cuánto nos va a salir el voltaje, la corriente en I2. Le hemos llamado I2, ¿no? Dice que sale 0,0126. Si le pasamos a mili va a ser 12,6 miliamperios. Y esa corriente está pasando por aquí. La dibuja así, ¿no? Si está pasando por abajo, la dibujo para abajo. Esto es I2. Y usted sabe que la única forma que continúe esta corriente es cogiendo este camino. Y la única forma que tuvo que haber llegado para abajo es yéndose para la derecha. Es lógico, ¿no? Mire, es lógico eso. Entonces esto es I2, esto es I2. ¿Ya? Los voltajes que vamos a encontrar ahora tuvieron que haber entrado por este más, salido por este menos, entrado por este más, salido por este menos, entrado por este más, salido por este menos. Y este voltaje es, tengo voltaje 2, tengo voltaje 3, sería voltaje 4, ¿no? Voltaje 4 es 12 por I2. 12 por 12,6 mili. Vamos a llamar a este B5. 844,24 por 12,6 miliamperios. Y el de acá va a ser voltaje 6, es igual a 47 por 12,6 mili. Ya. Dígame esos tres voltajes. Bueno, esos son los resultados que me salen con la calculadora. Verifiquemos. Si usted suma esto, 10 y piquito, con este poquito, más esto de acá, te sale como 11, si te das cuenta. 10,64 más 0,59 estamos como 11 punto y pico, ¿no? Y más el punto 15 también seguimos como en 11. Y es verdad, porque el voltaje total salía 11,4. Entonces, esos tres voltajes sumados tienen que darme muy aproximado a 11,4. Y si me estoy dando cuenta que es verdad, entonces este resultado es el correcto. Si me sigue hasta ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, continuamos. De aquí, para llegar acá, hubo un paso intermedio que no se ve. Usted se lo tiene anotado en su cuaderno porque fue haciendo paso a paso todo esto, pero aquí no se lo ve. Que es lo siguiente, ¿no? Nosotros hicimos esta serie, ¿ya? Y la hicimos paralelo con este. O sea, primero hicimos la serie de las tres. El resultado de esa serie hicimos paralela con el 1K y eso es lo que nos da 844. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque mira, aquí está el 12 y aquí está el 47. ¿Sí te das cuenta? Entonces yo sé que esas tres este, tuvieron que haber sido las tres una serie y esa serie paralelo con un K. Confirme en su cuaderno que está así, ¿no? Confirme en su cuaderno que para llegar al 844,24 tuvimos que hacer serie de estas tres y el resultado de esa serie un paralelo con un K. Confirme eso en su cuaderno.
Sí, perfecto. Entonces aquí tengo un K, voy a ponerle 1000 para que no se vaya a confundir. Y la serie de las tres, ¿cuánto le dio esa serie? Le dio 442, 542,17. Ya. Esto es una familia de paralelos. Usted sabe que la familia de paralelos comparte voltaje, entonces hay que coger el voltaje que cayó aquí en el 844 y repetírselo a las dos, ¿no? Entonces aquí le va a caer más o menos B5, más o menos B5, ¿no? Listo. Entonces yo ya sé que aquí cae B5, ¿no? Aquí cae más o menos B5. ¿Por qué? Porque en la resistencia de aquí, de un K, cae B5, ¿no? Listo. Ahora yo necesito sacar esta corriente que está aquí. Esta corriente la vamos a llamar I3, porque el 542 sale de la serie de estas tres. Y toda esta familia comparte ahora la misma corriente. Para abajo. Entonces la de acá tuvo que haber sido para la derecha y la de acá para la izquierda. Y eso es I3. Yo no sé cuánto es el valor de I3. Entonces vamos a sacar el valor de I3. I3 es B5. B5 que salía 10,64 dividido para 542,17. ¿Cuánto sale la corriente I3?